Hay un momento en cada investigación criminal donde los datos se acaban y las preguntas comienzan. Donde la evidencia forense está en un laboratorio esperando resultados, donde las pistas han sido procesadas sin producir un arresto, donde los investigadores se sientan frente a lo que saben y lo que no saben y reconocen que la distancia entre esas dos cosas sigue siendo demasiado grande. En el caso de Nancy Guthrie, ese momento llegó hace semanas, y sin embargo, la investigación continúa. Nuevos desarrollos siguen apareciendo. Nuevas audiencias judiciales siguen siendo programadas. Y cada semana que pasa sin una respuesta pública es una semana en que la familia de una mujer de 84 años sigue viviendo con algo que ninguna familia debería tener que cargar. Esta semana hubo un desarrollo que la mayoría de los medios cubrieron de manera superficial y que merece un examen significativamente más profundo. Porque cuando lo examinas correctamente, cuando miras los detalles específicos en lugar de los titulares generales, lo que encuentras no es una historia sobre un hombre que tomó malas decisiones. Lo que encuentras es una ventana hacia el interior de una investigación que es más complicada, más estratificada y más oscura de lo que la cobertura pública ha sugerido. Esto es Brian Records. Y hoy vamos debajo de la superficie de todo. Para entender por qué esta semana importa necesitas entender primero lo que realmente ocurrió el 1 de febrero de 2026, porque los detalles de esa noche nunca fueron reportados de manera completa y coherente por ningún medio principal. Nancy Guthrie tenía 84 años. Era maestra retirada. Era madre de varios hijos, incluyendo Savannah Guthrie, presentadora del programa Today de NBC, y una de las figuras más reconocidas de la televisión matutina en Estados Unidos. Esa noche Nancy entró a su casa en Tucson, Arizona, dijo buenas noches, y desapareció. No hubo señales visibles de forcejeo en la entrada. No hubo vecinos que reportaran algo inusual en la calle. No hubo evidencia inmediata y obvia de lo que había ocurrido dentro de esa casa. Lo que sí hubo fue ausencia. El tipo de ausencia que una familia nota primero con preocupación, luego con miedo y luego con algo para lo que no existe un nombre preciso en ningún idioma. La familia contactó a las autoridades el domingo por la mañana. Y desde ese momento, esta investigación ha sido una acumulación constante de preguntas sin respuestas públicas completas. 40.000 pistas procesadas. Búsquedas en México. 25 tumbas encontradas y ninguna de ellas Nancy. Una recompensa de $1 millón sin reclamar. ADN en un laboratorio federal. Y ningún arresto relacionado con el crimen principal después de casi 5 meses. La primera nota de rescate llegó el lunes 2 de febrero, un día después de que Nancy desapareciera, y la forma en que llegó es uno de los detalles más reveladores de todo este caso que casi nadie ha analizado con suficiente profundidad. No fue enviada directamente a la familia. Fue enviada a través de formularios anónimos de denuncias en línea a estaciones de noticias, a KLD, a otra estación de Tucson, a TMC. Piensen en esa decisión por un momento porque no es la decisión de alguien que actuó impulsivamente. Un secuestrador desesperado o desorganizado contacta a la familia directamente. Quiere el dinero. Quiere la transacción completada antes de que la investigación gane velocidad y recursos. Pero alguien que envía la nota a los medios está pensando de manera completamente diferente. Está calculando el efecto de la presión pública. Está usando la cobertura periodística como mecanismo de control.
Está creando un escenario donde la familia debe responder en un espacio visible para millones de personas simultáneamente. Esa nota exigía $4 millones en Bitcoin. Proporcionaba una dirección específica de billetera digital donde debía realizarse el pago. Establecía un plazo. Y usaba lenguaje estructurado, coherente y deliberado que no suena a pánico. Suena a alguien que practicó lo que iba a decir antes de decirlo. La segunda nota llegó meses después y cambió todo. Decía que Nancy había muerto. El FBI tuvo esa nota durante 4 meses antes de hacerla pública. 4 meses en que el mundo seguía buscando a una mujer viva. Ahora hablemos directamente de Derek Keller y de por qué su historia importa más allá de lo que la cobertura superficial ha sugerido. El 4 de febrero de 2026, 3 días después de que Nancy desapareciera, Keller estaba en su apartamento en Torrance, California. Abrió una aplicación diseñada específicamente para generar números telefónicos anónimos e imposibles de rastrear convencionalmente. Escribió 2 mensajes de texto, haciendo referencia al Bitcoin y presionando para completar una transacción. Los envió a Annie Guthrie Cioni, hija de Nancy, y a Tommaso Cion, esposo de Annie. Y además hizo una llamada. Una llamada de 9 segundos al teléfono de Annie desde ese número falso. 9 segundos. No es tiempo suficiente para una conversación. Es apenas suficiente para decir una oración completa. No sabemos públicamente qué se dijo durante esos 9 segundos. Lo que sí sabemos es que Annie Cion, quien había visto a su madre entrar a una casa 3 días antes y no la había visto desde entonces, miró su teléfono y vio un número desconocido llamándola. En el momento más oscuro de su vida, alguien tomó la decisión deliberada de añadir ese peso. Eso no fue pasivo, eso fue una elección. Y esa distinción importa cuando intentamos entender quién es Derek Keller y qué estaba pensando realmente cuando hizo todo esto. El FBI lo arrestó en 72 horas. 72 horas, desde el momento en que esos mensajes fueron enviados hasta el momento en que tenían a Keller esposado en California. Para comprender lo que eso significa operacionalmente, necesitan entender el contexto en que ocurrió. El FBI estaba simultáneamente coordinando una investigación masiva de secuestro con cientos de agentes, múltiples agencias, procesamiento forense activo, análisis de vigilancia cuadro por cuadro, coordinación familiar y comunicación internacional con autoridades en México. Tenían 40.000 pistas entrantes que procesar. Tenían un plazo de rescate activo. Y en medio de todo eso separaron recursos. Rastrearon 2 mensajes anónimos a un número telefónico falso. Identificaron el dispositivo real detrás de ese número. Lo rastrearon hasta un apartamento específico en Torrance. Obtuvieron una orden judicial y realizaron un arresto en 72 horas. Eso no es el tiempo de respuesta estándar para un caso federal de esta complejidad. Es extraordinariamente rápido. Y la velocidad de ese movimiento te dice algo muy específico sobre lo que los investigadores estaban pensando en ese momento. Cuando esos mensajes llegaron directamente a los números personales de la familia, haciendo referencia a Bitcoin, apenas 2 días después de la nota original, el FBI no podía descartar inmediatamente que fuera la misma persona que tomó a Nancy, o alguien directamente conectado con esa persona. La velocidad del arresto no refleja baja prioridad, refleja exactamente lo contrario. Cuando llegaron a Kela y determinaron que era un impostor sin conexión directa con el secuestro, hubo alivio en un sentido y una frustración muy específica en otro.
porque cada hora invertida en Kela fue una hora que no se invirtió en la persona que realmente estuvo en esa casa la noche del 1 de febrero. Fue acusado de 2 cargos federales: transmitir una demanda de rescate en el comercio interestatal y realizar comunicaciones anónimas interestatales con intención de acosar o amenazar. Se declaró inocente el 12 de febrero ante el Tribunal Federal de Tucson, y luego durante 5 meses completos guardó silencio mientras la investigación avanzaba sin él. Hasta esta semana, cuando regresó al tribunal y cambió su declaración de no culpable a culpable. En el sistema judicial federal, ese tipo de cambio casi siempre involucra uno de 2 escenarios muy diferentes entre sí. El primero es que los abogados de la defensa revisaron la evidencia disponible, vieron los registros de la aplicación, los datos de torres celulares, los registros telefónicos y la admisión verbal que Kela hizo frente a los agentes sin abogado presente, y le dijeron claramente que luchar en el tribunal era una causa perdida desde el primer día. Aceptar la declaración de culpabilidad y solicitar clemencia era la única decisión racional disponible. El segundo escenario involucra un acuerdo de cooperación, donde el acusado proporciona información valiosa al gobierno a cambio de una sentencia reducida. Para que ese escenario aplique, Kela tendría que saber algo que los fiscales federales consideren genuinamente valioso sobre el crimen principal. La posición oficial es que era un impostor sin conexión real con el secuestro. Y probablemente eso sea correcto. Pero hay una pregunta que ha flotado sobre este caso desde el principio, sin ser respondida públicamente de manera directa. ¿Cómo sabía Kela en el momento exacto en que envió sus mensajes que la demanda era en Bitcoin? La respuesta más simple es que lo leyó en los reportes periodísticos tempranos, porque Bitcoin fue mencionado públicamente dentro de horas de que la primera nota se hiciera conocida. Esa es la explicación que el FBI parece haber adoptado. Pero los investigadores tuvieron que formular esa pregunta y revisar cada dispositivo, cada búsqueda, cada comunicación digital de Kela para verificarla. Y mientras hacían eso, también revisaron algo más. Informes de febrero señalaron que los investigadores detectaron actividad en la billetera Bitcoin del rescate durante ese periodo. La billetera real, la que aparecía en la nota original. Las billeteras Bitcoin son seudónimas no anónimas. Cada transacción queda registrada permanentemente en la cadena de bloques y los analistas forenses del FBI tienen herramientas que rastrean esos movimientos, mapean flujos de fondos entre billeteras e identifican puntos de conversión a efectivo. A veces esos rastros conducen a una identidad real. Ese análisis es uno de los hilos técnicamente más importantes en este caso, y uno de los menos examinados públicamente. La investigación principal continúa en múltiples frentes, mientras todo esto ocurre simultáneamente. El ADN recuperado de la casa de Nancy, incluyendo un cabello encontrado dentro de la propiedad, fue transferido al laboratorio central del FBI para análisis avanzado después de semanas en un laboratorio privado en Florida. Un genealogista genético destacado explicó que incluso un cabello sin raíz puede producir un perfil de ADN completo, utilizando técnicas de secuenciación de próxima generación. Ese perfil puede ejecutarse a través de bases de datos de ADN familiar usando exactamente el mismo método que identificó al asesino del Estado Dorado después de 4 décadas de impunidad absoluta. Ese proceso está ocurriendo ahora mismo en un laboratorio federal. El director del FBI, Kash Patel,
declaró públicamente que su agencia fue excluida de la investigación durante los primeros 4 días críticos por las autoridades locales. La oficina del sheriff negó cualquier retraso significativo. 2 agencias, contradiciéndose públicamente sobre el manejo del caso más visible del año. Esa fricción institucional deja cicatrices en una investigación que no desaparecen con el tiempo. Alguien planeó lo que le ocurrió a Nancy Guthrie. Alguien que pensó en capas, que entendió la tecnología, que diseñó una estrategia de comunicación específica y que lleva casi 5 meses libre mientras una familia espera respuestas. Esa persona está mirando cada desarrollo. Pero los seres humanos bajo presión sostenida eventualmente hablan, siempre. Si sabes algo, comunícate con el FBI en 1-800-CALL-FBI o en tips.fbi.gov de forma completamente anónima. La recompensa de $1 millón está esperando. Nancy Guthrie merece volver a casa, y alguien que está leyendo esto sabe exactamente cómo hacer que eso ocurra.